Ya. Bueno, muy buenas noches. Bienvenido a todos a la primera tertulia Samaria de este año 2023. La Caja de Compensación Familiar del Magdalena Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa especial, la doctora Adi Martínez. Le da la bienvenida hoy a esta tertulia Samaria. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la plataforma. Y bueno, hoy tenemos como título de la tertulia de Pedraza Sitio Nuevo, un viaje a través de la historia de los primeros 30 años del siglo XX. Bueno, y como todas las tertulias, tenemos a nuestro moderador, compilador de tertulias Samaria, el doctor Edgar Raicini. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Omar. Muchas gracias. ¿Aló? No, espérate. Ya. Buenas noches, Omar. Buenas noches a todas y a todos. Qué bueno que podamos reiniciar este año 2023 con una conferencia que sigue trabajando el riego y tiene una explicación que ahora voy a dar. De todas maneras, esta tertulia Samaria cumple 8 años de trabajo. Comenzamos el 24 tal vez de junio del 2015 y la hemos mantenido en pandemia y todo, con una audiencia interesante. Hoy tenemos y le damos las gracias y la bienvenida a los que están conectados, a las 9, 10 personas que están conectadas. Cajamat, de verdad que yo di la idea esta de hacer la tertulia y que ya era segunda parte, la tertulia segunda parte. Nosotros hicimos una tertulia hace muchos años en el teatrino o el radioteatro, como se llamaban antes, de Ondas del Caribe. Ahí funcionábamos, la tertulia que hacíamos los sábados, sobre temas de la cultura. De todas maneras, Cajamat creo que ha jugado un papel importante, sin duda, para que este espacio se mantenga y obedece también a la presencia de ustedes. Cada vez la gente me llama para preguntarme dónde consigue los libros de la tertulia. De hecho, este año posiblemente vamos a volver a la Feria del Libro. Ustedes saben que la Feria del Libro en Bogotá, a raíz de los problemas de la pandemia, pues también se suspendió, etcétera. Ya el año pasado funcionó, pero este año... Pero en los libros los hemos presentado no solamente en Bogotá, en Medellín, en Armenia, en Cartagena, en Ciénaga. En Ciénaga llevamos se regalaron como 20 libros del tomo 5. Ahora en abril vamos a llevar el tomo 6 al encuentro de escritores que se va a dar allá en Ciénaga. Y a finales de abril, creo que el 28, 29, estaremos en Bogotá en la Feria del Libro presentando el tomo 5 y el tomo 6. El libro se ha vuelto un referente. Hay buenos trabajos. Hoy recibí una llamada de esas que a uno lo emociona mucho, del doctor Hermes Tobar Pinzón, toda una autoridad en la historia colonial, que escribió un artículo que vino a decir fue la última conferencia presencial antes de la pandemia, ¿verdad? En el 2020. Y hoy me llamó para decirme que excelente el libro, etcétera, muy feliz. Entonces, la doctora Marta García ha confiado en este proyecto, que es un programa hoy, desde la época en que estaba el doctor Jairo Donado. Y aquí, pues, con el apoyo de la doctora Adi Martínez, de Omar, de Manuel, de Cristian y de todos. Entonces, les agradecemos que hayan venido hoy. Siempre la primera tertulia del año es poco, 10 personas, 12, 14, pero luego van creciendo. Después va llegando más personal. ¿Por qué convencer a Álvaro que venga a hacer una conferencia a Santa Marta
sobre su tierra y sus pueblos, que son nuestros pueblos. El año pasado, por coincidencia sin darnos cuenta, sin proponérnoslo, hicimos una conferencia sobre Aguachica. Y hablar de Aguachica es hablar también de Gamarra y de toda esa zona. Y trajimos al ex rector de la Universidad Popular del Cesar, Vicente Baños, quien hizo una conferencia sobre esa parte del río. Teníamos programado, y se hizo, la conferencia del profesor Oscar Arque, expresidente de la Academia de Historia de Monpós, que habló de los pueblos del Banco hasta Santa Bárbara de Pinto. Hasta Santa Bárbara de Pinto. Hicimos el trabajo. Conferencia, vino aquí, nos habló. Y yo me emocioné, me entusiasmé mejor. Y en vez de hablar de fiesta y de carnaval y de fiesta del mar, hice una conferencia sobre Plato, Tenerife, Difícil y Chibolo, hasta el año de 1990. Había hecho un trabajo previamente para el Corpes para nutrir lo que se conoció como el mapa cultural del Caribe. Cuando terminé esa conferencia llamé a Álvaro. Dije, pues lo que nos quedan son 7 municipios. Ya hemos visto Tenerife, vamos a ver Pedraza. Y Álvaro ha escrito varios libros sobre esa zona. Yo inclusive reseñé para el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, que es una revista muy importante del país, tal vez la más vieja. No sé tú, Adriano, creo que es una de las más viejas, ¿no? Boletín. Tiene un montón de años. Me pidieron que reseñara el libro de Álvaro. Ese libro se llama En los pueblos canaleros. No, sí, el canal del dique. El canal del dique, los pueblos del canal del dique. Entonces, me pareció oportuno invitar a Álvaro y le dije, vamos a hacer una conferencia para comenzar el 2023 siguiendo el recorrido del río, bajando el río, bajando del río, ¿cierto? Y es así entonces la presencia de Álvaro aquí para que nos hable de esos pueblos que son tan importantes, que han sido importantes en la historia, no solamente del departamento del Magdalena, sino del departamento del Atlántico. Pertenecieron en algún momento a un frustrado departamento que se llamó Barranquilla, ¿verdad? Y que hoy esos pueblos tienen más hinchas de Junior que de Unión Magdalena. Los alcaldes de esos pueblos, la mayoría, viven al frente. Casi todos tienen sus cuentas corrientes o de banco al frente. Los médicos trabajan aquí y después se van para allá. Álvaro tiene una figura bonita porque él vivía en Pedraza, ahora está en Bogotá. Álvaro es abogado, pero se ha dedicado a hacer historia de la cultura y de la historia de todos esos pueblos. Va a estudiar ahorita una maestría en la Javeriana, en historia. Pero me parece importante es que Álvaro ha escudriñado y tiene una cantidad de fotografías, de textos, de cosas, poblamiento de toda esta región. Los árabes, los sirios, los italianos, etcétera. ¿Sí? La importancia de pueblos como Guaymaro, como Rosario de Yengue, toda esa historia. Yo he tenido, porque he evaluado el libro de Álvaro, comenté, los he leído. Entonces, Álvaro, te agradezco infinitamente. Álvaro se ha movido desde el río, desde el Banco, porque trabajó por allá en la zona de las Lobas, como dice Jorge Elías, no dice las tierras de Lobas, sino las Lobas. Ha trabajado de Barranco de Lobas o San Martín. Sí, claro. Trabajó por allá, ha sido profesor de la Santo Tomás, ¿no? De un CREA que tenían allá en Monpós, allá en el Banco. De tal manera, y Álvaro fue un funcionario nuestro en Santa Marta. Por muchos años fue el director de la oficina de Escalafón. Lo conocí cuando estaba muy joven. Trabajaba con mi papá. Sí. ¿Ah? Todavía sigo siendo joven. Todavía sigue siendo joven. Y el optimismo, ¿no? Entonces, Álvaro, vamos a deleitarnos escuchando tus historias,
y esperando que ese texto tuyo, cuando lo publiquemos en el tomo 9, ¿sí? Ese tomo 9, esperemos que también lo podamos disfrutar para, digamos, para enriquecer la historia de nuestro pueblo. Louis Strifler, un francés del siglo XIX, decía más o menos que estos pueblos no tenían historia. Falborde en uno de sus libros le dice, estos pueblos tienen historia. Y esta es la historia de nuestros pueblos. Entonces, Álvaro, muchas gracias por aceptar. Y como diríamos, sin más preámbulo. Buenas noches, Edgar. Primero que todo, darte las gracias por esta oportunidad. Yo creo que la tertulia Samaria es como las grandes ligas. Y para mí es un orgullo tener la oportunidad de participar en ella. Agradecerle a Cajamac, a Omar, que ha estado muy atento. Y bueno, como decía Edgar, este es un viaje sobre la historia de algunos hechos que han sucedido entre Pedraza y Sitio Nuevo, tratando de llevar la corriente del río y andando sobre los 4.800 kilómetros que comprenden los municipios de Zapayán, Pedraza, Concordia, Cerro de San Antonio, El Piñón, Salamina, Pibijay, Remolino y Sitio Nuevo. Y como se trata de hablar de los primeros 30 años del siglo XX, es fundamental comenzar a hablar sobre la Guerra de los 1000 días, que sin lugar a dudas fue un hecho determinante en la historia política, económica, militar, administrativa de Colombia, y que en cierta manera va a tener influencia en este mismo orden o bajo estas mismas circunstancias en la zona en que estamos o que vamos a analizar, y que la voy a llamar subregión del río, como cuyo nombre es el nombre administrativo que le han dado. Para hablar de la Guerra de los 1000 días en esta zona, necesariamente hay que consultar a José María Valdeblanques en su texto Historia del Departamento del Magdalena y del Territorio de La Guajira, desde el año 1895 hasta 1963. Él dice que por allá en 1889, cuando los liberales de Barranquilla se sublevaron, los liberales del río Magdalena copiaron, y la idea, y especialmente en la zona de estudio, los liberales de Pibijay y de Media Luna se alzaron en armas. Formaron una guerrilla que generó algunos hechos de guerra. Por ejemplo, un combate que fue llamado el de Media Luna, y que Valdeblanques, conservador, lo llama combatico porque los sublevados fueron los vencedores. Posteriormente, los mismos sublevados, cerca a Remolino o de Remolino, hurtan caballos y toman a unos soldados de rehenes y huyen. Y es cuando Manjarrés, el general, famoso general de Pueblo Viejo, Florentino Manjarrés, que había sido enviado por el gobierno junto con el batallón Padilla, a raíz de lo que había sucedido en Barranquilla, y que le habían dado la jurisdicción de Ciénaga hasta El Piñón, envía a un contingente detrás de los sublevados, y luego de 5 días se dan cuenta que estos están en Chibolo. El batallón Padilla se desplaza de Punta de Piedra a Chibolo
y es donde se produce el famoso combate de Chibolo. El que Valdeblanques resume en una frase y dice: fue una verdadera carnicería. Supimos mucho tiempo después que quedó flotando en el ambiente la leyenda de que los godos habían repartido tanto machete que ni el niño Dios de Chibolo escapó de ser víctima. Quizás fue el hecho de guerra más importante sucedido y documentado, pues porque digamos que Valdeblanques es el que más analiza el tema de la guerra de los 1000 días en esta zona. Luego, a través de la tradición oral, encontramos la mención de un combate entre liberales y conservadores en Punta de Piedra, en Canoas. El temor de los pedraceros, porque se informaron que los guerrilleros liberales habían desguindado, habían tomado las campanas de la iglesia del Piñón para convertirla en balas. Estos, los pedraceros, bajaron las campanas del árbol de Guayacán que servía de campanario de la iglesia de madera y techo de palma, y fueron y las escondieron o las hundieron en un humedal que se llama la Pele del Ojo. Quizás han sido de los hechos, digamos, que vale la pena destacar en cuanto al tema de guerra. Pero, sin lugar a dudas, la guerra de los 1000 días va a tener una incidencia mucho más importante en nuestra zona. Fue a través de la guerra de los 1000 días como se produjo el mayor poblamiento de las ciénagas de Zapayán y de Cerro de San Antonio. ¿Por qué? Porque estos eran lugares seguros, de difícil acceso, pues por medio acuático son unos caños donde no podían entrar las grandes embarcaciones, donde acceder a ellas por tierra tampoco era fácil. Entonces, ahí la gente, especialmente del Atlántico, familias de la zona oriental del departamento del Atlántico, se fueron a ubicar, especialmente en Concordia, y que generó que estos pueblos, que Concordia, sobre todo, había sido una localidad con un mayor número de habitantes, se incrementara y que más adelante habría con el producto de la guerra de los 1000 días, habría otro hecho significativo para ellos. La guerra de los 1000 días fue un hecho determinante para la creación del departamento de Barranquilla y la anexión de lo que hoy llamamos la subregión del Río a ese departamento. La creación del departamento de Barranquilla se dio en 1905. En 1903, en El Espectador se preguntaban: ¿será verdad que se ha formado o se está formando en Colombia un partido separatista? Además indicaba: se habla de un partido separatista caucano y la separación de Panamá, así como los anuncios de hacerlo en las provincias del Atrato y San Juan en el Chocó. Sería la separación de Panamá una de las razones por las que el general Rafael Reyes impulsó como presidente y a través de la Asamblea Nacional Constituyente un nuevo mapa político territorial. Creó 15 nuevos departamentos, 2 intendencias y 4 comisarías. Y lo hacía
para poner en descubierto cualquier alteración de orden público, para fulminar las voces disidentes y provenientes de los antiguos estados soberanos, fuente de la conflictividad vivida durante el siglo XIX en el país. Entonces, la prevención de Reyes lo lleva a crear nuevos departamentos, a segregar territorios. Y es cuando se produce la creación del departamento de Barranquilla y luego, 3 años después, es decir, en 1908, cuando anexa el territorio y crea el municipio de Peraza y el de Concordia, que fueron dos hechos significativos. Estos municipios, los nuevos municipios, el de Peraza y el de Concordia, nacen de un municipio inmenso, el más grande de todos, que era el de Cerro de San Antonio. Para entonces, Cerro de San Antonio estaba poblado por 4.500 personas. Remolino tenía 2.783 personas, habitantes. El Piñón, 2.377. Salamina, 1.200 personas. La subregión estaba habitada por 10.861 personas, que correspondía al 9% del total de los pobladores del Magdalena, que para entonces, según Posada Carbó, tenía 123.548 habitantes. Sin lugar a dudas, la anexión de esta zona a Barranquilla generó felicidad entre los pobladores. Con razón, las relaciones con Barranquilla son geográficas, culturales, y desde 1870 en adelante, cuando esta se convirtió en el mercado más importante del río Magdalena, se establecieron las relaciones comerciales. Diría yo que, saliéndonos incluso, Edgar, del periodo, es hasta 1850, Barranca Nueva, que hoy es un pueblo abandonado por completo, era el epicentro económico de esa parte del departamento hoy del Magdalena. ¿Por qué lo era? Porque era la puerta de entrada y de salida hacia Cartagena, que era la ciudad más importante de la época colonial hasta cierta época de la República. Pues de 1870 en adelante, Barranquilla toma importancia económica y la gente nuestra, la de la orilla del río, comenzó a ir a Barranquilla. Pero es un proceso paulatino. En 1910 se produce un hecho. Se ordena que todas esas secciones o esas zonas territoriales que fueron anexadas a otros departamentos volvieran a su departamento matriz. Lo hace el general Ramón González, que sustituye a Reyes. Esto no cae bien entre los rianos. Se producen protestas en el sentido de la utilización de los medios periodísticos para pronunciarse. Con razón. Mi madre, quien nació en 1928, me contaba que siendo niña vino a estudiar a Barranquilla, a Santa Marta, y la persona que la trajo era mayor. Ella vino con ella y ella recordaba que para venir a Santa Marta debió ir en una embarcación de Pedraza a Salamina. En Salamina tomar un medio de transporte bastante precario hasta Fundación y luego esperar que pasara el tren para venir a Santa Marta. Pero esos inconvenientes que mi madre vivió venían siendo desde la época colonial, ¿no? Y hoy sucede. Entonces, esa situación de orden, de desconexión geográfica, económica, cultural,
nos ha desenchufado por completo de nuestra capital. Incluso yo he acuñado una frase y he dicho que nosotros vivimos un matrimonio desastroso con Santa Marta y unas relaciones extramatrimoniales felices con Barranquilla. Me perdonan, pero bueno, yo a veces soy demasiado barranquillero. Bueno, continuamos con el hilo de la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días va a tener incidencia en el ir de la tierra que era comunal a la propiedad privada. Aunque este es un proceso que viene desde antes de la Guerra de los 1000 días. En 1905, la situación del área rural del país era que los habitantes de los pequeños pueblos dispersos, pobres, en su zona de influencia casi nada intercambiaban, salvo un poco de productos agrícolas. Esto era un asunto que venía preocupando a las autoridades en el siglo XIX. Y tenía como razón, por ejemplo, la tecnología atrasada, la escasez de población, condiciones físicas adversas que aún algunas continúan. Sin olvidar el flagelo de la langosta, 1889, 1909 y 1914. Hasta entonces, estamos refiriéndonos a principios del siglo, lo predominante era que el sembrador utilizaba una tierra una o dos veces, la dejaba y se iba hacia otro lugar y posiblemente volvía a cultivar donde antes lo había hecho o simplemente no volvía. Ya en 1910, ya esto iba cambiando. Encontramos, por ejemplo, que en el país habían 920.000 hectáreas sembradas, de las cuales 680.000 estaban destinadas al cultivo de cosechas para el consumo de la población rural, 92.000 para consumo urbano y otro resto para exportaciones, que eran mucho más de las que Joaquín Viloria reseña que se encontraban cultivadas en 1900 y que además indica que estaban en manos de políticos tradicionales y terratenientes. De esta manera, y poco a poco las tierras de norte a sur, de este a oeste, de Pedraza a Sitio Nuevo, fueron ocupadas por quienes tuvieron la capacidad para comparar al alambre de púa y pagar a los jornaleros. Esto fue un hecho decisorio, porque hasta entonces quienes querían demarcar las tierras lo hacían a través de un árbol que llaman nacedero, a través de estacas. Sin embargo, pese a toda esa aparición de propietarios y producto de otras circunstancias que voy a analizar, en algunos lugares fueron quedando terrenos comunales. En Pedraza hasta hace poco hubo el Palmarito, ya hoy es de propiedad privada. En Heredia existe el Salao y el Palito, tierras comunales donde solo los campesinos siembran, no permiten absolutamente que nadie demarque un terreno como de él. En Pibijay, La Colorada, que tiene 3.500 hectáreas y que comparten campesinos de Pibijay, Media Luna, Las Piedras, Chino Blas. En Concepción, o que llaman también Coco, a orillas de la ciénaga de Cerro de San Antonio, hay un predio que llama El Vecino y que ahorita vamos a hablar de la historia del Vecino. En cercanías a Chogoyo, Las Pavitas y Vázquez, corregimientos del Piñón, está el Salao, que también tiene su historia.
Pero para que nos fuéramos desde lo comunitario a lo particular, fue importante las concesiones de tierra que comenzaron en el siglo XIX y que permitió, por ejemplo, que en 1901 fueran entregados varios predios en sitio nuevo. También fue importante la modificación al régimen de los baldíos que regía desde la colonia, y cuando debido a que en 1882 fue expedida una norma que dice, ojo, no pueden calificarse como bienes de uso público, porque aun cuando todo el mundo tenga acceso a ellos, una vez que alguien lo posea con cultivo o ganado, adquirirá su dominio por ocupación. O sea, ya hay un nuevo enfoque desde el mismo Estado sobre la propiedad privada. Además, influyó en este proceso el crecimiento poblacional del país. En el siglo XIX, el crecimiento fue del 1.8%, en el 20 fue del 2.3%, lo que presionó una mayor producción de alimentos, y la industria comenzó a exigir materias primas de origen agrario. Pero, sin lugar a dudas, el mayor apropiamiento de tierras baldías se produjo después de la Guerra de los 1000 días. Especialmente porque Reyes aplicó la Ley 56 de 2003, supuestamente dictada para facilitarle a los agricultores pobres el acceso a los baldíos nacionales. Y digo supuestamente porque quien tenía la posibilidad de hacerlo era aquel que podía pagar un jornal y podía comprar el alambre púa. También a través de una política que implementó, que fue la de entregarle tierra a los generales que participaron en la Guerra de los 1000 días y que fueran adeptos a su programa de gobierno. Entonces, en la zona nuestra encontramos, por ejemplo, al general Hermógenes Llano, radicado en Remolino, terrateniente, quien construyó una casa que es un ícono en ese pueblo, la famosa casa La Gironda, que luego vendió a Pedro Wilches, quien convirtió a Remolino en la despensa comercial de esta zona, incluso a Pibijay. Y quien además fue un rico propietario de 3.500 hectáreas aproximadamente, además de ganado. Otro de los beneficiados fue el coronel Aurelio Villa Labarcés, radicado en El Piñón y propietario de grandes extensiones de tierra ubicadas en Cerro de San Antonio y El Piñón, y de que ahorita vamos a volver a hablar. Pero hubo otros propietarios y otras circunstancias que incidieron en el proceso de hacer de la tierra un bien privado. En la Notaría Única de Pibijay obra un registro que data del siglo XIX. Diría que es el primer documento de este carácter que existe en la zona que estamos analizando. Mientras que en las restantes notarías, los actos protocolarios son del siglo XX. Con un detalle, que ya se comienza a observar la presencia de los migrantes, los que fueron llegando para ese tiempo, es decir, para principios de siglo. Aunque en Pedraza existe una información corroborada en la parroquia de Cerro San Antonio, que los pascuales, que eran de origen italiano, ya estaban a finales del siglo XIX en esa zona. En Pedraza, por ejemplo, en la Notaría Única, dice que el primer acto, uno de los primeros actos protocolarios es
una declaración que hace el italiano Rafael Gravina en 1919, diciendo que desde 1916 ocupaba un baldío conocido como Manzanares. Es decir, que ya se habían incorporado a la vida comercial, a la vida productiva en esa zona. Distintos factores impulsan el proceso de llegada de estos a la orilla del río, y esto ha sido materia de investigación y de análisis de otra, que no es el caso de traerlo, ¿no? Llegaron vendiendo baratijas, otros con plata, y se volvieron ricos, aventajados comerciantes, poseedores de tierra, dueños de ganado vacuno. Hice un pequeño inventario de las familias que llegaron a algunas de estas localidades. Por ejemplo, encontramos que a Sitio Nuevo llegaron los Acosta Bendec y los Bendec Jabún. Uno de ellos, Alfonso Jabún, Bendec Jabún, fue el mayor productor de ladrillos que vendía en Barranquilla. A Cerro San Antonio llegaron los Vetter. Y Luis Roberto y Armando Vetter fueron los propietarios de numerosas lanchas que fueron, digamos, fue la flota de transporte más importante que ha tenido después de Barranquilla esa zona del río Magdalena. Lanchas que iban desde Barranquilla hasta el San Jorge y hasta el Cauca a vender y a comprar mercancía. Llegaron los Laforí, llegaron los Ferriños, Sabinanos, los Verdores, los Fiorillos a Cerro de San Antonio. Al Piñón, los Ferriños que después se fueron para Cerro de San Antonio. También los Laforí, los Fiallos, los Alí. El de mayor importancia económica en Cerro de San Antonio, en el Piñón, fue José Arat, propietario de bienes rurales y de urbanos y de ganado. A Pedraza llegó Juan Gravina y Antonio Sarli, que eran italianos. Sarli era el agente comercial de Antonio Volpe. Llegó el libanés Nicolás Cure, muy próspero. A Punta de Piedra llegó Leonardo Manchere, Daniel Cure y la familia Dadul. A Pibijay, los italianos Severini y Bornacelli, los palestinos Bendec, los Simon del Reino Unido, los libaneses El Haq, Salah, Abdala, Salomé, Arufe, a Guaymaro, Yudek Sala, quien llegó con 4 hermanos y provenían de Bet Yalá, una ciudad palestina ubicada en Cisjordania. Ahí se dedicó a vender ropa, luego montó un negocio en Pibijay, luego otro en Maicao, junto con su hermano Jorge, quien se ubica en Pibijay. A Remolino llegó el polaco Antonio Jasmí, los libaneses Isa, que luego se fueron a Santa Rafael. En Salamina se ubicó Elías York, el padre de los famosos York. Sí, después se fue para Fundación, claro. Y sin incluir en este inventario los que, por ejemplo, de Calamar eran propietarios de tierras en el otro lado del río. Pero no solo era la tierra, también lo fue la ganadería, sobre todo cuando la riqueza comenzó a medirse por quienes poseyeran más. Y nuestra región no fue ajena a este proceso económico, tanto que aún se recuerda en Sitio Nuevo a los Osorio, Nicolás y Domingo, quienes fueron, según la tradición oral,
dueños de aproximadamente 5.000 reses, más de 3.000 hectáreas. A Electo Gutiérrez, de quien dicen que era propietario de 10.000 cabezas de ganado. Y además de una inmensa extensión de tierra. En Zapayán se recuerda a la familia Morón. En El Piñón a los Carbonell, quien en la creciente de 1916, que fue de las más cruentas, de las más grandes, y que incluso inundó al Piñón, a quien habían trasladado del lugar donde originalmente lo habían fundado para donde se encuentra hoy, porque se había inundado, y la del 16 también lo inundó. Los Zambranos, los Caballeros. En Remolino se destacaron los hermanos Antonio y Luis Morrón. Dice, no es casual que en 1916 el hato ganadero en el Magdalena, según el censo de Concha, lo componían 785.000 semovientes. Y poco menos de la mitad de estos estaban ubicados en las llanuras del Bajo Magdalena, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Hablemos del algodón, un cultivo que también llegó y ayudó a que las tierras que eran propiedad comunitaria se convirtieran en privada. Cuando el presidente Carlos R. Trepo, 1912-1916, grabó de manera onerosa la importación de lilaza para favorecer a las textileras de Antioquia, las de otros lugares se vieron obligadas a intentar abastecerse con insumos nativos. De ahí vinieron los tímidos impulsos de producción algodonera regional en la margen oriental del río Magdalena. Lo hizo Solano. Fue cuando la familia Obregón adquirió la finca Florida de unas 1.000 hectáreas que queda en el camino a Guaymar, donde por años sembraron algodón. Fue cuando en Sitio Nuevo Luis Torres Villa constituyó la cooperativa algodonera de Sitio Nuevo, haciendo de este lugar junto a Remolino los principales productores de algodón que era vendido para distintas ciudades de Colombia. Aún se recuerda en estos lugares la llegada de los buques a cargar el algodón que iba especialmente para Medellín y Barranquilla. Pero no solo en ese lugar sembraron algodón. En toda la zona de estudio sembraron algodón. Incluso Antonio Volpe, famosísimo comerciante, que fue de Carmen de Bolívar y después se fue para Barranquilla, tenía unos agentes compradores de algodón en esa zona. Además, él fue propietario de tierras en alguno de estos municipios donde también sembraban algodón. Pero no solamente fue algodón, también fue la yuca y el maíz. Para 1920, 6 eran los productos agrícolas de mayor producción en el país. El maíz con 310.000 toneladas y la yuca con 440.000. Pero el importante era el maíz. Y esto impulsó una diáspora de cultivadores hacia el campo para sembrar. Y lo que ayudó a la desaparición de los baldíos existentes entre Pedraza y Sitio Nuevo. Yo tengo una investigación, Edgar me prohibió que hablara de ellos porque ya lo dije en un libro, donde en mi pueblo, Pedraza, se haga un estudio y logro, digamos, mostrar cómo esa, digamos, diáspora de cultivadores acabaron con todos los últimos reductos que habían de bienes que eran comunales. Incluso encontré mujeres que se fueron de Soledad hacia Pedraza a trabajar como jornaleras durante ese proceso.
¿Cuál fue cómo fue? Bueno, el maíz inicialmente, y todos lo sabemos, pollo, bueno, todos los productos que se producen por la región basados en el maíz. Pero el maíz, en la medida en que Barranquilla fue creciendo y las exigencias fueron mayores de consumo en ese lugar, los cultivadores vieron en ella la oportunidad, y en Calamar, la oportunidad de negociar sus cosechas. Pero no tanto los cultivadores como los intermediarios, los que aparecieron, los intermediarios, los compradores. Los que, si ustedes sembraban y si era de confianza, le adelantaban un dinero por lo que iba a recoger en 2, 3, 4, 5 meses. Ellos eran los que llevaban el maíz a Barranquilla o a Calamar. Esto obligó a un cambio sustancial en los medios de transporte. Ya no podían llevar el maíz en embarcaciones pequeñas, ni utilizando velas, ni utilizando canaletes, ni utilizando palancas. Aparecieron embarcaciones mayores, de mayor capacidad. Y la propulsión humana fue modificada o fue cambiada por la propulsión a motores. Es cuando, y ahorita lo dije, aparece la flota de 40 o más lanchas en Cerro San Antonio, y aparecen en todos esos lugares lanchas que eran las que llevaban el maíz a Barranquilla. El tabaco, el tabaco también fue un cultivo que dinamizó el proceso que venimos a analizar. Pero el tabaco generó algunos conflictos, porque en el Magdalena le impusieron un arancel y que tenían que los cultivadores tenían que pagar. Y es cuando los agentes del resguardo se van a cada uno de estos lugares y comienzan a vigilar a los sembradores. Obviamente esto genera la ilegalidad, y con la ilegalidad llega la violencia. Y es cuando en Pedraza se presenta un hecho, la muerte de dos cultivadores de tabaco por parte del resguardo. Y muchas son las historias que se cuentan en esa zona de la manera como evadían los contrabandistas de tabaco el pago del gravamen. Pero también fue un cultivo importante en esta zona nuestra. Pero no solo el tabaco generó conflictos. En Concepción, más conocido como Coco, a orillas del río, a orillas de la ciénaga de Cerro San Antonio, la lucha por la tierra llevó a un enfrentamiento entre el general Aurelio Villa Labarcés con pobladores de ese lugar. El general, un hombre violento, quien ya en Piñón se había enfrentado, había tenido un duelo con otro general, a quien terminó asesinando a uno de los reclamantes, a uno de los luchadores de la tierra, y aquello se volvió una protesta general. Y fue cuando intervino el general Florentino Manjarres, que se había casado en Cerro de San Antonio con Cornelia Verdori. Y este se vuelve un intermediario entre Villa y los habitantes de Coco. Y la solución fue entregar a los habitantes de esta población una extensión de tierra que hoy se llama El Vecino. Pero además hace entrega a los habitantes de Teogoyo, Las Pavitas y Vázquez, de un territorio que hoy sigue siendo comunal. En Pedraza, el conflicto fue entre una junta cívica
creada por un grupo de pobladores de ese lugar, y un señor, Manuel González Aspresa, que había ido del Piñón a vivir allá. El señor se fue apropiando de varios baldíos, pero cuando se tomó uno llamado el Mico y lo cercó, la sociedad se opuso. Y no fue de día, no fue de noche, fue de día. Procedieron a cortar todo el alambre, y aquel hecho generó que este señor, que era una persona próspera, se jugara todos sus bienes y muriera en ese. Pero bueno, yo no puedo hablar de mi región sin mencionar el agua. Hasta entonces, y nos estamos refiriendo de 1900 a 1930, los humedales y demás espejos de agua no habían sido intervenidos por la mano del hombre. No había caños cegados. Los playones, por su condición de imprescriptible, no formaban parte de propiedad privada alguna. Ahora sí. La pesca se constituía en fuente primaria de alimentación de los rianos. La producción pesquera parecía inagotable. Hasta entonces no había aparecido el trasmayo y otros métodos arrasadores de pesca, ni la contaminación. Para entonces, quienes habitaban en torno a la ciénaga no veían en sus crecientes cíclicas un azote de la naturaleza. Se inventaban métodos para sobrellevar el hecho, traslados de los techos de la casa hacia otro lugar. Cuando se iba el agua, volvían y ponían los techos en el lugar de la vivienda. Eran vistos como un hecho natural. Sin embargo, el río Magdalena será por siempre el cordón umbilical que nos une a nosotros, los hijos de la subregión del río. Siempre será el que nos ayuda o nos ayudará a edificar nuestra visión de vida. Es el río el que nos ha dotado de una identidad cultural, el que nos hace ser orgullosos hijos del río Magdalena. Gracias. Muchas gracias, profesor Álvaro, muy amable, sucinta, chévere, provocadora. Sin duda alguna usted arranca con un hecho histórico y político bien interesante, la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días, y en ese famoso combate que se va a dar también en Chibolo, en el barrio Maíz, creo que se llama, el barrio La Loma, Maíz. Ese combate ganan los conservadores, dice el coronel Valdeblanque en su libro ya reseñado. Pero lo más interesante que explicamos cuando hice la conferencia es que los que emigraron de ahí, los barrios, los mesas, ¿cierto? Que emigraron porque perdieron la guerra, se fueron por un punto que se llamaba en ese entonces mientras tanto. Aquí expliqué que mientras tanto hoy se llama el difícil, más o menos. 1903. Es decir, la guerra de independencia con la huida de los chapetones de Tenerife a Chibolo, nació Chibolo. Chibolo tuvo dos momentos. En 1912, cuando llega Bolívar, y luego en 1922, 1923, cuando vuelven las tropas. Y ahí se va el último. Por eso en Chibolo, todo el mundo, yo era negro en Chibolo en algún momento. Todo el mundo de Chibolo era blanco, de ojos verdes, mejor dicho. Y luego la Guerra de los 1000 días hace que nazca el difícil. Mire qué interesante estos temas del poblamiento de nuestro territorio. Y eso lo va descubriendo uno cuando se va sentando con la gente en los pueblos, que todavía hay, como diría el maestro Orlando Borda, gente lúcida, ancianos lúcidos, pero también todavía hay archivos de baúl,
¿cierto? Donde uno encuentra información de esto. Yo me acuerdo cuando iba al difícil, me sentaba con un odontólogo, creo que era odontólogo, él era plateño, como el maestro Pacho Rada, pero se había ido a vivir al difícil. En el difícil creo que era odontólogo, no había odontólogo y se quedó viviendo, apellido Nami. Él me decía que ellos eran lo mismo que los Namén, solo que el que estaba en Puerto Colombia le puso Nami a uno y el otro Namén le puso una tilde, lo mismo que los Slevi y los Silevi, ¿no? Entonces, esto es bien interesante y hago el comentario porque la guerra de los 1000 días en el territorio hace falta, creo que alguien lo decía aquí en alguna de estas tertulias, hacer más trabajo sobre este tema en la zona del Magdalena. Lo hemos pasado muy rápido. Lo hemos pasado muy rápido. Oiga, si me permite, sí. Cuento algunas anécdotas. Claro, ya te lo digo. El libro de Jorge, ¿cómo se llama? Se llama así, La guerra de los 1000 días, el genetista de allá de Sincelejo. El doctor, ese genetista muy famoso de Colombia. ¿Cómo se llama? Bueno, el libro se llama Villegas, escribió un libro que se llama La guerra de los 1000 días, con Villegas, precisamente narran cómo en los pueblos del río, de ambas orillas, se podría la comida, porque no había embarcaciones de ese tipo de cosas. Bueno, entonces yo dejo allí. Para otra cosa que me parece importante en lo que dice Álvaro, es la presencia de estas colonias que también hace falta trabajarlo. Mucha gente cree que ese papel de las colonias, de esa cantidad de gente que vino, la tuvo fácil. Mucha gente le tocó muy duro. Los fiallos son parientes de los caballeros. Precisamente hablé con Jorge Caballero en estos días, él está haciendo la doble nacionalidad con los italianos. Su abuela, no, su abuela, que sí, fiallo, se casó Zambrano, pues, o sea, ahí hay un revuelto de Zambrano, caballeros, etc. Ahí en el Piñón. ¿Cierto? Y ahí hay una serie de personajes de origen europeo por todo el río Magdalena. Y ese tipo de poblamiento por el río, que hay algunos trabajos, al integrarlo sería muy chévere. Ahí están los COG, los Banestrales, los CINI, toda esta gente que llega y se va quedando en los pueblos. Se va quedando en los pueblos, dependiendo cómo le va, ¿no? Otro tema que me parece clave es cómo los Volpe, ¿cierto?, italianos, en el libro que estamos preparando sale una foto precisamente del señor Volpe en Barranquilla, que tenía un almacén de vehículos, que se asienta precisamente en el Carmen de Bolívar y luego migra a Barranquilla. Y va a tener un pariente, Volpe, creo, ahí en Cerro de San Antonio, por ahí lo va a tener, que es el que va a comprar producto en nombre de él, ¿no? Esto me parece interesante, esas conexiones, porque Barranquilla va a conectar justamente con esos pueblos del río Magdalena. Y bien lo ubicaba Álvaro, 1860, 1870, es el empuje fuerte de Barranquilla, creo que Adriano lo sabe mejor que yo, y va a ser 1870 una fecha importante. Se funda el primer ferrocarril en la costa, 14 millas, que une a Sabanilla con Barranquilla, en la estación Montoya, donde usted tenía la oficina ahí cerca, ¿no? Y eso es importante porque es que traer la mercancía y a los pasajeros de Sabanilla, Puerto Colombia, a Barranquilla, los unía a la intendencia. A la intendencia. Y eso me parece clave porque la primera comparsa organizada del Carnaval de Barranquilla nace en 1875. Fíjense que esto es el desarrollo. El marxismo es muy claro en esa parte que llaman el determinismo económico, pero es que en la medida en que hay
una economía fuerte en Barranquilla, una actividad económica, se va a profundizar. Van a hacer el Congo grande. Y luego el Congo ribereño de los pequeños en 1878, o sea, 3 años después. Todo esto se los cuento porque esa conexión va a ser importante, que va a llegar 30 años después que la gente quiera vivir es en Barranquilla y no en el departamento del Magdalena. De hecho, hoy es más fácil llegar, por supuesto, de Plato a Barranquilla, por poner un límite, que de Plato a Santa Marta. Álvaro ha acuñado una cuestión interesante cuando a veces lo llamo, me dice, no, estoy aquí secuestrado. Porque hubo, ¿cómo es que tú llamas eso cuando la lancha no sale de tu pueblo? Paro armado. Bueno, no, ¿cómo dices tú? Tú le dices paro, bueno, una cosa así que tiene un símil con lo que hacía la guerrilla. Porque es que si a una hora determinada ya no sale la chalupa para Pedraza, te tienes que quedar en Pedraza o alquilar la chalupa. Fíjense la incomunicación que todavía tenemos, ¿no? Ir a Pedraza en bus de aquí, pues casi un imposible. La universidad mandó un bus allá y casi que llega desarmado. No sé cómo ella le dieron una vuelta por todo el departamento. Yo preocupado porque no llegaba. Para el lanzamiento del libro B sobre la historia de Pedraza, recuerdo, y yo le dije, no vengan por acá, vayan por el Atlántico. Y se presentaron por allá y yo preocupado, váyanse temprano porque vieron, cogen un aguacero y quedan varados ahí donde llueva. Y la gente que fue acá en Santa Marta y que no habían ido por allá quedaron. Claro. Bien, entonces fíjense, hay unas conexiones que me parece interesante y hay un personaje que también hace falta estudiarlo. Aparece, hoy apareció aquí. Tú vas a Cerro San Antonio y dices, aquí vivió el general Florentino Manjarrés, que vivía con la señora Cornelia, era italiana, señora, holandesa. Aquí vivió, aquí en esta casa, semejante casa. Y tú vienes a Santa Marta y aquí está la casa. Aquí en la plaza de... ¿Cómo se llama esta plaza? Rafa. Hombre, la plaza aquí de San Francisco. Ahí en la plaza de San Francisco está la casa todavía del general Rafael Florentino Manjarrés. Y luego que esa es la de los Noguera, la era Puerta de Hierro, ¿acuerdan los que cambiaban cheques, Lucho? ¿Cómo se llama? Vicentico Noguera. Vicentico Noguera. Todo es decir, hay unas conexiones, estimado Adriano, tú que diriges el programa de Historia y Patrimonio, que sería muy chévere mirar una cantidad de cositas que están sueltas todavía y ojalá ya no en esta parte de la tertulia, porque esta tertulia se debe terminar creo que el año entrante, ¿no? Ya, el 2022. Este va a ser creo que el tomo 9. Este va a ser el tomo 9. Nos va a quedar mucho trabajo todavía por hacer. Necesitamos que estas nuevas generaciones de historiadores que están formando en la universidad, bajo la tutela de Adriano, sea eso importante. Dejo, y no sé si hay alguna pregunta o tú ibas a hacer algún comentario de lo que yo dije. Ahí. Más que una pregunta es que no nos pudimos identificar de lo europeo. Parece que lo más importante de los europeos mencionamos nuestros nativos, los estados, y a necesario. Bueno, yo creo que no, importante su acotación, pero yo creo que con el hilo narrativo que yo llevo y que tiene que ver más que todo con las incidencias de la guerra de los 1000 días, el tema de la apropiación de los bienes que eran del Estado o de las tierras del Estado y que se convirtieron en privadas, pues yo creo que se hace fundamental resaltar la presencia de lo que usted llama europeo, porque sin lugar a dudas muchos de ellos fueron importantes propietarios de bienes, ¿no? Por ejemplo, encuentro que en Pedraza, que es quizá donde más he investigado,
si hay presencia de algunos antioqueños que llegaron y permanecieron por algún tiempo. En fin, pero quizás como el objetivo era mostrar la manera como a partir de la guerra de los 1000 días los bienes que eran de propiedad comunal fueron quedando en manos de particulares. Yo creo que se hacía fundamental mostrar la presencia de lo que ustedes denominan extranjeros porque fueron ellos los que mayormente participaron en este proceso. Aquí está el profesor Racine. Gracias, profesor. Bueno, varias cosas. Lo primero es que en el común está que obviamente el extranjero se terminó ubicando en las grandes ciudades, en los grandes metrópolis. Pero cuando uno empieza a revisar el tema no es así, ¿cierto? Es decir, tenemos una presencia significativa en estos primeros municipios y poblaciones que no pasan los 200.000 habitantes. Y tengo dos inquietudes básicas. La primera es, ¿cuál es el factor que ha podido determinar en su investigación que efectivamente atrajo a que se ubicaran en estos sectores este tipo de personas, este tipo de miembros extranjeros? Porque uno pensaría, yo soy economista, yo busco la productividad. Entonces es la productividad de la tierra, es la disponibilidad de la tierra, o es la cercanía a una ciudad como Barranquilla. Me gustaría escuchar su versión. La segunda es basada en que se habla mucho de grandes extensiones de tierra. ¿Cabe también para el maíz y el tabaco? ¿O existía un minifundio asociado a ese cultivo y la ganadería y el algodón estaban más asociados a grandes cultivos? Esa es la cuestión. Gracias. Profe, mire, yo creo que cabría pensar que la tierra jugó un papel fundamental. Yo, por ejemplo, me he preguntado a estas horas de la vida, siglo XXI, un almacén de telas en Pedraza, en Punta de Piedra, que es una zona con tantas dificultades de acceso, ¿no? Y esa misma pregunta yo me la hago cuando me transporto hacia esos principios del siglo, es decir, ¿qué importancia podía tener un almacén de tela en un pueblo de eso? ¿Qué tanta venta podía tener? Yo creo que sin lugar a dudas la tierra. Pero en la medida en que nos vamos acercando a Barranquilla, otros son los intereses. Digamos, otro tipo de comercio se da. Por ejemplo, encontramos en Sitio Nuevo la producción de ladrillos. Tanto que los sitionueveros dicen que parte de Barranquilla fue construida con ladrillos de Sitio Nuevo. Sí, eso es de reclamo, lo hacen, y que en Barranquilla nunca la han reconocido a los sitionueveros eso. O sea, yo creo que es una variedad de circunstancias, pero fundamentalmente el tema de la tierra. Y porque, por ejemplo, si nos vemos, encontramos que muchos de ellos están relacionados con la tierra, con el ganado, sí, más que cualquier otra cosa. Conozco el caso particular, por ejemplo, de Nicolás Cure. Nicolás Cure llegó vendiendo baratijas por el río Magdalena. Se instaló Candelaria, luego fue a Rosario de Chengue y después se fue para Pedraza, un pueblo pobre. El Pedraza es el municipio más pobre que tiene el río Magdalena. Y ahí fue próspero, fue millonario. Entonces, ¿por qué? Porque la tierra hizo de la tierra su actividad productiva. Yo creo que fundamentalmente fue la tierra. Aunque, como le digo, en la medida en que se fueron acercando a Barranquilla, otras cosas fueron haciendo. La exportación de ganado, por ejemplo. Hay una información que da Posada Carbó que habla de exportación de ganado desde Salamina a Barranquilla, Barranquilla
hacia el exterior. ¿Verdad? Es una variedad de actividades, y en la medida en que, insisto, se fueron acercando a Barranquilla, se fue, digamos, perdónenme la utilización realmente de la palabra, se fue variando la actividad que hacían estos. La segunda pregunta, recuérdeme, profe, perdone. El tema de minifundio, latifundio, asociado a maíz, claro, tabaco, ganadería, algodón. Sí, claro. Efectivamente, los sembradores de maíz eran minifundistas, pero quizás el maíz fue más negocio para el comprador o para el intermediario que para el mismo sembrador, pero sin lugar a dudas le daba réditos al sembrador. Incluso hay unas, digamos, unos mecanismos comerciales. Edgar sembraba y yo le decía, Edgar, tú vas a sembrar, yo te doy un dinero. Edgar ponía el terreno, la fuerza de trabajo, y yo ponía el dinero. Y al final, cuando recogíamos, él me devolvía la plata, y de lo que él vendía dividía conmigo la productividad. Otra era el sistema de usted sembraba y yo estaba pendiente, como yo sé que usted es una persona seria, le anticipo un dinero. Sí, un avance. Y cuando a usted yo le daba ese dinero hoy, pero más adelante yo recibía el maíz, lo depositaba en una troje, y yo esperaba que de Barranquilla me dijeran que el maíz el precio del maíz está por las nubes. Entonces yo salí y vendía, y obviamente teníamos muchísimos mejores resultados que usted. Pero efectivamente, tanto el tabaco como el maíz fueron actividades minifundistas. El sistema de actividad de tejidos que hay en Magdalena, la Colorada y en Tibijay, uno hace esas actividades formas de trabajo en el debate. Y me llama muchísimo la atención este proceso Pero en la Colorada hay unas asociaciones de campesinos, sí hay. Lo que no permiten es que nadie cerque un predio ni nadie haga una escritura de eso. Pero sí hay asociaciones. Sí, no lo es, profe, pero en el Magdalena hay varios. Acaban de asesinar un líder campesino, precisamente en San Sebastián. Es la misma figura de un terreno, digamos, baldío, que ellos no han permitido que nadie cerque. El terreno se llama, es más, ahí los paramilitares y tuvieron cultivo de, ¿cómo se llama esto? De reforestación, ¿se acuerdan? En San Valentín, correcto. Y mataron al líder. Mataron a la semana pasada. Ayer casi que matan a la esposa de Petro, precisamente saliendo del sepelio del señor que era de Colombia Humana. Era amigo de ella. Entonces, ahí también hay una organización que se llama, ahí vi la cosa, hay organizaciones que a veces uno desconoce todavía. Esa era una zona de Jorge 40, ahí está al lado de Astrea, como diría Poncho, tierra paramilitar. Hay un tema, bueno, dale. No, termina, para yo al final contarles una anécdota sobre la guerra de los 2010. Hay una cosa que es importante, que le hemos discutido inclusive con el profesor Racine, que compartimos cubículo. Y es el tema de una parcería que todavía se manifiesta. En el Magdalena fue muy dado por las relaciones de compadrazgo entre los ricos y los pobres, ¿cierto? Un rico que tenía compadres pobres y que el compadre rico le permitía al pobre poder tener 2 hectáreas, 3 hectáreas en una forma de parcería sin documento por en medio, con la condición de sembrar, van a coger
Y al final de la siembra le dejaba sembrado con aquella famosa paja pará. El campesino rico, el hacendado, y vamos a poner el nombre, Guillermo Cini, mi tío abuelo, le daba a los campesinos de mi pueblo. Recuerdo una cosa muy bella porque los campesinos trataban de cultivar en esas 2 o 4 o 5 hectáreas que le daba a mi tío Guillermo las cosas que necesitaba. Y una cosa era imprescindible, la puntica, el cuarterón, miren esa medida, el cuarterón de tabaco. Y ellos mismos sembraban el tabaco que iban a consumir. Esto es una relación que fue rota por la llegada de un latifundio, pero que le cambió la vocación agrícola a la tierra y las convirtió en tierras ganaderas, extensiva e intensiva. En la región Los Boteros compraron tierra, toda esa región de Pinto, todo eso, y el sur de todo eso lo compraron. ¿Cuál era la estrategia? Compraban la tierra de aquí al lado, la finca, la otra finca, y después una gran hectárea, una gran hacienda. Y fueron ellos los que aceptaron del gobierno nacional que le sembraran teca, creo que se llama, teca y eucalipto, que eso es malísimo para esa tierra, pero recibían un dinero. Eso también hace falta mirarlo. Esa forma de apropiación del terreno cambió las relaciones de producción y las relaciones entre las familias, produciendo hambre. Poblaciones que antes eran autosostenibles y mínimamente exportaban, así sea con el departamento vecino. Hoy, en vez de llevar plátano, por poner un caso, para vender a Magangué, la gente de mi pueblo trae de Magangué el plátano. Así es sencillo. El maíz. El maíz. Y un punto que me parece clave en la pregunta de Racine, Álvaro, es que era una ventaja tener a Barranquilla al frente. Sí, claro. Y tener el río que comunicaba. Eso era así, imparagitable. Yo me hice una de esas preguntas que hace Álvaro ahorita. ¿Cómo un almacén de tela en Concordia, fue que lo viste? Venta de tela. Pontepiedra. Pontepiedra. Yo una vez me hice una pregunta en Majagual, Casa de los Zampallos, 1990, cuando yo estaba haciendo un trabajo de un libro que publicamos después. La mojana está de moda en estos días. Y yo dije, yo escribí un libro de la mojana en el año 94. Y con Bernardo Ramírez Valle lo puse en el chat de la Simón Bolívar y dijeron, uy, actualidad. Y yo, bueno, ahí está, del año 94. Cuando estábamos caminando las calles de Majagual, las veces que fui a Majagual, veo una casa de 2 pisos. 1951. Pónganse ustedes a pensar cómo en el año de 1951 un tipo rico, Álvarez Zampayo y Zampayo, todos estos ricos de esos ricos, podía hacer una casa de material, para llamarlo en esos términos, ¿cierto? De 2 pisos. Traer llevar una bolsa de cemento de Magangueo de Barranquilla hasta allá. Llevar el piso, los pisos, hasta allá. ¿No? Ahora que estuve en Sucre, con Jorge Elías, cuando estábamos haciendo el documental de los Macondo, fuimos allá, donde mataron al italiano Gentili. Mira el piso. Mira la baldosa, llevar esa baldosa de Barranquilla. Eso ha debido tener mucho dinero para hacer ese viaje. Y una última cosa, Álvaro, siempre ha habido, y creo que en Cerro San Antonio, esos pueblos, tú hablabas del ladrillo, pero si no estoy mal también, la tejita esa roja.
también la hacían en esos pueblos y había fábrica de tejas por ahí, fábrica de tejas, que la llevaban a Barranquilla sobre la casa. ¿Te ibas a decir algo sobre la...? Bueno, quizás para contar, con Edgar hablábamos ahorita del tema de la Guerra de los 1000 días, para contarle una anécdota. Cuando yo comencé a mi vida de investigador, que me encontré con una señora que tenía 90 y pico de años, porque estamos hablando del 1984, y ella recordaba una anécdota de la Guerra de los 1000 días. Cuando cierta facción liberal llegó a Pedraza y atacó físicamente a unos conservadores, a una familia conservadora, y uno de ellos se dirigió a Calamar, que donde estaba ubicado un contingente del ejército dirigido por un conservador de apellido Arrázola, y estos fueron a respaldar a los conservadores, pero fueron en la noche. Pueblo oscuro, no conocían la luz eléctrica, no conocían solamente la luz del mechón y la luz del solar y la lunar. Y ella recordaba que ella estaba niña, y que cuando el buque, entiendo que era el Hércules, se acercó a Pedraza, prendió las luces, tenía un faro, un reflector potente, y comenzó a iluminar las calles del pueblo. Y ella recordaba que no quedó nadie y que todo el mundo se fue para el monte, porque decían que se estaba acabando el mundo, que eran las luces del más allá que habían llegado para llevarse todo el mundo. Cuando llegó la primera avioneta. No, eso es otra historia. Es otra historia. Otra cosa que hace falta a Adriano y bueno, todos los que están aquí, Gustavo, las estaciones de gasolina de hoy en los pueblos antes se llamaban leñateo. Claro. ¿Por qué leñateo? Porque cuando en 1842-44 el presidente Márquez le dio vía libre por segunda vez a la navegación por el río Magdalena, los campesinos descuajaron las grandes digamos, cultivos de no sé, de guacamayo, de guayacán, de tolú, de árboles nativos, y armaban unas pilas donde llegaban los barcos a comprar la madera para seguir funcionando para Bogotá. Hay una cosa, a propósito de eso, recogí una historia por allá en Pinillo, en este recorrido que he ido por todos estos pueblos. Ellos en la noche ponían un mechón, indicándole al remolcador, al barco al que iba, que ahí había venta de leña. Entonces el barco en la noche arrimaba. Pero como en la fantasía macondiana nuestra, también los campesinos inventaron que a los barcos a veces los engañaba porque les aparecía un mechón, pero cuando se acercaban no encontraban leña y desaparecía el mechón. Sí, la babita o la ahogada que García Márquez narra en El amor en los tiempos del cólera. ¿Se acuerdan? Que también va por Calamar. Hay un detalle para terminar que Álvaro señaló. Como un pueblo como Barranca Nueva, ¿cierto? Tierra de semejante compositor como Pello Torres y de cantadora de chandé y de pajaritos como Manuela Torres. Manuela es la autora de Manuel Villanueva. De Manuel Villanueva. ¿De qué? Ahora sí estás hablando de la gente del pueblo. Ahí en ese pueblo se tomaron grandes decisiones. Ahí tomó la decisión Bolívar de irse para Tenerife. Acuérdense que Petión lo dejó ahí. Petión no.
La batí, lo dejó y le dijo, quédate aquí, que yo me voy para Santa Marta a joder a los amarios. Y se vino. Y evidentemente le tomó la ciudad el 6 de enero. Y Bolívar dijo, no me voy a esperar aquí, y se fue para allá. Ahí, en Barranca Nueva. En el año 1842, 43, 44, se comienza a formar un poblado que tuvo tanta importancia que Álvaro lo trabaja. Ese pueblo se llama Calamar. Calamar, Bolívar. Muy conocido universalmente por todo eso, pero que es importante en la conexión que se daba. Claro, hubo mucho dinero. Hay una conexión de los italianos paternostros. Uno cortaba la leña, el tolú y el palo Brasil a los indígenas chimilas que quedaban ahí, los antoñazos, sacaban el palo Brasil justamente a Calamar. Y de ahí entraban los barcos, donde estaba otro paternostro y traía el palo Brasil hasta Barranquilla y de ahí para Europa. De eso nació una hija muy famosa que se llama Silvana Paternostro, Lacutir Paternostro, algo así, barranquillera, que escribió una novela maravillosa por ejemplo, en la década de los 84, y es de las mujeres periodistas más influyentes en América Latina, según la revista Forbes. Creo que esa hace unos 20 años, yo le escribí un artículo, una cosa que se llama Lo que se hereda no se hurta. Nunca he hablado con ella, sino que la he leído. Y ahora le acaba de reeditar la Universidad del Norte una novela que devela toda la hipocresía de la sociedad barranquillera. Muchas gracias, Álvaro, nuevamente. Sería un placer leer. ¿Iba a decir algo, Carlos? Sí, porque es un libro que devela una cosa del feminicidio, de los golpes, del machismo. Léanla. Pero Marbelú. Sí, claro. Sí, claro. Pero esta es una novela muy fuerte y olvidada. Acaba de reeditarla a la Universidad del Norte. Muy fuerte. Silvana. Es una gran escritora. Vuelvo y lo digo, fue considerada como una de las mujeres más influyentes en América Latina hace como unos 25 años. Yo le escribí una nota en El Informador. Los quiero invitar antes que se vayan para el próximo 28, de hoy en un mes exactamente, coinciden los martes. Martes 28, el profesor Jorge Elías Caro, vicerrector de investigaciones de la Universidad del Magdalena, hará una conferencia que se llama El sector bananero del Magdalena, encadenamientos productivos y su holding gremial, 1950-1980. El profesor Racine va a conferenciar meses después algo más o menos en relación con ese tema. Y para el 25 de abril, antes de irnos a presentar el libro a la feria, la doctora que ya estuvo aquí, Clara Inés Zúñiga, una gran arquitecta samaria, va a hacer una conferencia sobre la Santa Marta del siglo XX. Santa Marta, siglo XX, vida cotidiana y ciudad. Ella tiene los planos de lo que soñó la burguesía samaria, de las casas que quería hacer para convertir a Santa Marta en una ciudad moderna. Su papá todavía está vivo, tiene no sé cuántos años, y está haciendo la conferencia de la mano de cómo era que pensaban los samarios desde el año 30, cómo debía ser la ciudad. No, oye, la modernidad, 1900, el siglo XX. Entonces me parece interesante porque mucho hablamos de eso, pero bueno, creo que Wilfredo va a hablar sobre la parte sanitaria. Creo que vamos a tener buenas conferencias este año. Muchas gracias a todos, Omar. Gracias a todos por acompañarnos, desde la plataforma. Muchas gracias al doctor Álvaro Luján, gracias por aceptar la invitación de Panamá, al doctor Engarrey. Y quiero recordarles a todos que las conferencias de Tertulia Samaria están grabadas en la página de Servicios Locales de Panamá.
Si la quieren ver, pueden entrar a la página y ella aparece en la conferencia de tertulia Samaria grabada. Pueden ver la pues muchas gracias. ¿Tenemos tinto al fondo?